Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. No esperaban que volviéramos. No después del colapso. No después de haber quemado nuestras ciudades y ahogado nuestras costas. No después de que nuestros propios cielos se volvieran negros por las secuelas de nuestra estupidez. Para el resto de la galaxia, la Tierra era solo otro experimento fallido. Un mundo violento y roto que finalmente se había destruido a sí mismo. Nos monitoreaban, claro, nos guardaban en sus archivos, nos etiquetaban como precurvatura, inestables, no viables para la integración. Éramos animales, peligrosos quizás, pero contenidos. Ellos siguieron adelante, construyeron sus imperios resplandecientes, comerciaron con conocimiento y pureza genética como si fueran monedas, debatieron sobre ética en sus estériles cámaras del Consejo mientras nosotros, la especie olvidada, nos arrastrábamos desde los escombros como cucarachas, sin nada más que rabia, hambre y tiempo. Pero nunca miraron lo suficientemente de cerca. O tal vez lo hicieron y eligieron no creer lo que veían, en lo que nos estábamos convirtiendo. Sin conversaciones de paz, sin delegaciones, sin advertencias interestelares, solo una sombra, un silencio tan atronador que ahogó todas las frecuencias diplomáticas en órbita. Comenzó sobre Cadronox Prime, una joya de mundo con océanos del color del zafiro y torres que alcanzaban la estratosfera. Un planeta que no había visto una guerra en 600 ciclos galácticos. No desde que el sindicato se aseguró de que la última rebelión fuera reducida a cenizas de plasma. Gobernaban con precisión, no con crueldad. O eso se decían a sí mismos. Tenían orden, lógica, protocolo. Entonces llegó la sombra. Una nave, solo una. Sin marcas, sin transmitir ningún idioma, sin ningún símbolo de paz. No apareció a través de las rutas de curvatura como cualquier nave civilizada. Rasgó el subespacio como si arrancara músculo del hueso. Apareció sobre la capital como una herida en el cielo, negra, angular y silenciosa. Una cuchilla forjada con pesadillas y los fantasmas olvidados de la Tierra. Todos los sensores se apagaron. Todas las naves en órbita se quedaron a oscuras. El control del espacio aéreo de Cadronox activó protocolos de emergencia, intentó comunicarse, intentó escanear. Nada. El acorazado simplemente flotaba allí, proyectando su sombra imposible sobre una ciudad de miles de millones. Y en el momento en que lo hizo, cada visitante galáctico, cada especie que alguna vez se había considerado evolucionada, iluminada, superior, cayó en un silencio aterrorizado. Porque lo sabían. Habían visto esa nave en grabaciones antiguas. Imágenes granuladas enterradas en lo profundo de las bóvedas de investigación, de cuando la Tierra lanzó su sistema de defensa final. Un acorazado aumentado con una IA, destinado a ser la lápida de la Tierra. Nunca debió regresar. Pero allí estaba, mejorado, evolucionado, furioso. El nombre en su costado estaba chamuscado y desvaído, pero una palabra aún era visible a través de las marcas de quemaduras. Venganza. La nave no se movió. No lo necesitaba. Su sola presencia hablaba más fuerte que cualquier declaración. Decía, sobrevivimos. Decía, recordamos lo que hicieron cuando caímos. Decía, no estamos aquí para ser amigos. Dentro de esa nave había hombres que habían nacido en refugios antirradiación. Soldados entrenados en pozos de gravedad, alimentados con mentiras, afilados con dolor. No hablaban el estándar galáctico. No les importaba. Hablaban en algoritmos y códigos de guerra. Y estaban mirando un mundo que había visto morir a la Tierra y no había hecho nada. El sindicato lanzó cazas, demasiado lento. La primera oleada ni siquiera alcanzó la velocidad de lanzamiento. El Venganza emitió un pulso. Sin disparos visibles, sin luces llamativas,
solo una onda que parecía un espejismo en el aire. Los cazas enemigos cayeron del cielo como pájaros moribundos. Luego llegó la transmisión. Un mensaje, voz humana, masculina, grave, tranquila, final. Guardaron silencio cuando la tierra ardía. Ahora escucharán nuestra respuesta. El silencio cayó más pesado que la sombra del acorazado. En la torre de control de Cadronox Prime, el alto guardián Lurex estaba paralizado, sus dedos flotaban sobre la interfaz de mando, su respiración era superficial, su corazón latía de una manera que no había sentido en décadas. No desde el colapso de la rebelión de Barnax, cuando su flota redujo 6 lunas a polvo. Aquello había sido limpio, preciso, predecible. Pero esto era algo primitivo. Los humanos no seguían las reglas. No estaban jugando el juego. ¿Es real?, susurró uno de los subcomandantes detrás de él. Lurex no respondió. No podía. Porque sí, recordaba las transmisiones. Todos en las altas esferas del sindicato lo hacían. Los últimos días de los humanos habían sido transmitidos a través de los sectores fronterizos para su observación. Vieron cómo la atmósfera de la Tierra colapsaba en fuego, cómo los gobiernos restantes se bombardeaban mutuamente por restos de poder, como continentes enteros guardaban silencio. La mayor parte de la galaxia lo trató como una fábula con moraleja, sobre cómo la agresión primitiva siempre se devoraría a sí misma. Pero algunos, especialmente la vieja guardia, habían advertido: dejadlos morir, pero no los olvidéis. Porque los humanos no se desvanecieron suavemente, rugieron hacia la oscuridad. Y ahora, de alguna manera, contra toda expectativa, habían regresado, y no como diplomáticos, sino como algo más. Lurex se giró hacia el enorme ventanal, con los ojos fijos en el colosal acorazado suspendido en órbita baja. Su estructura irregular se extendía por el cielo como una herida. Activó las frecuencias diplomáticas, su voz vaciló por primera vez en más de un siglo. Aquí el alto guardián Lurex del Consejo de Gobernanza del Sindicato. Se encuentran en espacio restringido. Identifiquen su nave. Y la transmisión se cortó. No fue una interferencia, simplemente un rechazo. La nave humana se negó siquiera a reconocer su autoridad. A bordo del Venganza, también reinaba el silencio, pero era de otro tipo. Era el silencio de la preparación. En el puente de mando, bajo capas de aleación reforzada y viejo acero terrano, el comandante Reik permanecía como una piedra. Tenía casi 50 años, aunque en años espaciales eso significaba poco. Sus ojos seguían siendo grises, la piel curtida por el entrenamiento de gravedad y las quemaduras de rayos UV. Su brazo izquierdo era artificial, no elegante y pulido como los implantes del sindicato, sino maquinaria cruda y brutal. Siseó suavemente mientras apretaba el puño, observando a Cadronox girar debajo de ellos como una fruta madura lista para ser aplastada. Nos están escaneando, dijo su segundo al mando, Brenner, sin levantar la vista de la consola. Déjalos, murmuró Reik. No entenderán ni la mitad. También están movilizando defensas terrestres. Bien, dijo. Que se sientan útiles antes de que termine. Brenner vaciló. Todavía no hay respuesta al mensaje. No. ¿Crees que hablarán? Reik se giró y lo miró a los ojos. Nos vieron arder, Bren. Lo vieron en directo, lo analizaron, catalogaron nuestra extinción como si fuera un patrón climático. Enviamos llamadas de auxilio, señales, gritos. No respondieron. Brenner bajó la mirada. Recordaba las viejas historias. Era de segunda generación, nacido en Europa 13, en las profundidades de las ciudadelas subterráneas, criado con raciones y venganza. Su padre murió probando exotrajes en los túneles de gravedad de Marte. Su madre formó parte de la tripulación que reactivó por primera vez un cañón orbital enterrado entre los escombros del Gran Colapso. Su historia no se enseñaba en las escuelas. Estaba tallada en ellos. La Tierra murió gritando, y nadie vino. Abajo, en Cadronox, el sindicato se movilizó. Las defensas antiorbitales se activaron. Torres elegantes diseñadas más para la disuasión que para la guerra. Habían sido útiles durante las incursiones piratas. Claro,
Contra civilizaciones primitivas, no había problema. Pero nada en su arquitectura estaba preparado para el tipo de nave que ahora colgaba sobre ellos. No coincidía con ningún diseño existente. Su casco no estaba compuesto de las habituales aleaciones de neutronio. Era una mezcla de tecnología alienígena recuperada, acero forjado en la Tierra y lo que los analistas etiquetaron como matrices de hostilidad adaptativa. En términos más simples, fue construida para la guerra y el aprendizaje. Cada encuentro solo la hacía más fuerte. ¿Lanzamos un primer ataque?, preguntó el subguardián Quirós, con gotas de sudor corriendo por su pálida piel verde. Era de Tilani 6, una especie conocida por su lógica y diplomacia, ninguna de las cuales parecía particularmente útil ahora. Lurex lo miró fijamente, con la mandíbula apretada. ¿Quieres lanzar el primer ataque contra una especie que fue declarada extinta, pero que de alguna manera regresó con tecnología que ni siquiera podemos decodificar? Quirós se quedó en silencio. Quiero la activación total de la flota. Movilicen todos los drones orbitales. Desvíen energía de las redes domésticas. Pongan a todo el sector en alerta roja. Una pausa. Y preparen los protocolos de evacuación para el personal de alta prioridad. La última parte quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. El Venganza esperaba, no porque lo necesitara, sino porque la espera los hacía sudar, los hacía recordar. En los barracones, los soldados estaban en silencio. No eran reclutas novatos. Eran veteranos seleccionados a mano, curtidos en batalla, que se habían ganado su lugar con cicatrices y sacrificios. La mayoría de ellos nunca había pisado la tierra, pero llevaban su memoria como una religión. Cole, un sargento con un solo ojo y una cicatriz que le partía la mejilla hasta la garganta, estaba sentado afilando una cuchilla que nunca había dejado su cadera desde Titán. ¿Crees que huirán?, preguntó alguien. Cole no dejó de afilar. No. ¿Por qué no? Porque creen que todavía están al mando. Una risa silenciosa. Estúpidos bastardos. Hizo una pausa, miró a su alrededor. ¿Saben lo que le hicieron a mi padre?, preguntó. Nadie respondió. Lo sabían, pero él lo contaba de todos modos. Era parte del proyecto Arca, el último lote de lanzamientos antes del apagón. Fue capturado en plena órbita. Las patrullas del sindicato marcaron su nave como colonos renegados, los encerraron en criogenia, los estudiaron como insectos durante 10 años y luego arrojaron los cuerpos a una estrella para ocultar el rastro de datos. Miró la cuchilla. Esto no es para la batalla, dijo. Es para el primero de esos bastardos que vea cara a cara. Mientras tanto, de vuelta en órbita, el sindicato finalmente perdió la paciencia. 3 cruceros se separaron de la formación y se acercaron al Venganza. Elegantes, pulidos, estilizados. Cada uno contaba con lanzas de plasma y sistemas PEM capaces de convertir una armada pirata en polvo. Flanquearon al Venganza, emitiendo demandas, citaciones legales e incluso amenazas en más de 50 dialectos galácticos. La nave humana no respondió. Simplemente abrió su casco. Lo que emergió no fue un misil. No fue un rayo de luz ni un orbe brillante de energía. Era un ataúd. Negro azabache, liso, con una única huella de mano humana grabada a fuego en la parte superior. Flotó lentamente hacia el crucero más cercano. Lurex observó la transmisión con confusión. ¿Qué es eso? No transmite ninguna señal, señor. Tampoco hay lecturas de energía. Entonces es un mensaje. El crucero intentó capturar el objeto. Grave error. En el momento en que activaron su rayo tractor, el ataúd se desplegó, no mecánicamente, sino como si estuviera vivo. Zarcillos de nanoacero explotaron desde su interior, aferrándose al casco del crucero como parásitos. En menos de 10 segundos, la nave entera estaba siendo devorada. No destruida, no explosionada, consumida. El metal se desprendió como carne. Los gritos resonaron desde los canales interceptados de la tripulación. Para cuando los zarcillos se retiraron, no quedaba más que un casco destrozado y cuerpos a la deriva. Los otros 2 cruceros dieron media vuelta y huyeron. Pero el Venganza no los persiguió. No lo necesitaba. El mensaje era claro. Sin negociaciones,
sin piedad. Nos visteis morir. Ahora os veréis morir a vosotros. Dentro del buque de guerra humano, el comandante Rake se inclinó hacia adelante. Ahora hablamos. Brenner activó las comunicaciones de nuevo, esta vez con una frecuencia directa vinculada al Alto Consejo del Sindicato. Transmisión abierta, dijo. Rake se enderezó, se aclaró la garganta. Sindicato Galáctico, aquí el comandante Rake de la flota de la Alianza Terrestre. Están presenciando el regreso de una especie que dejaron pudrirse. Hizo una pausa. Vieron los fuegos. Catalogaron las muertes. Ejecutaron sus simulaciones y decidieron que la Tierra no merecía ser salvada. Otra pausa. Pero no morimos. Su voz se volvió más fría. Reconstruimos. Reabdimos a guerrear. Desmontamos su tecnología olvidada, la abrimos, la recableamos, la convertimos en un arma. Cada órbita muerta se convirtió en un laboratorio, cada tumba en una fábrica. Y ahora, se levantó, caminando lentamente hacia el ventanal frontal, donde la curva completa de Cadronox Prime brillaba debajo de ellos. Ahora ven lo que su silencio compró. Miró directamente a la cámara. Esto es justicia. Y con eso, el Venganza se movió. No rápido, no con las armas al rojo vivo. Simplemente comenzó su descenso. No hacia una base militar, no hacia un centro de defensa, sino hacia la torre diplomática en el corazón de la capital de Cadronox. No apuntaban a los soldados. Apuntaban a los que firmaron los tratados, a los que se sentaron seguros mientras la tierra se asfixiaba. Las naves de guerra del sindicato se movilizaron de nuevo. Cientos ahora. Todo el sistema cobró vida con alarmas, escudos, protocolos de emergencia. No importaba. El Venganza cayó a través de la órbita como un dios en caída. Y detrás de él, otras naves lo siguieron. Docenas de ellas, más pequeñas, pero igualmente letales. La flota nacida en la Tierra, los fantasmas de la humanidad, el ejército olvidado. No había dos naves iguales. Algunas eran cuadradas, otras irregulares, remendadas con ruinas y chatarra espacial. Pero todas llevaban la misma marca, la huella de la mano. Ya no era un símbolo de paz. Era una marca, una advertencia. Y mientras la flota descendía sobre Cadronox, el Sindicato Galáctico se dio cuenta demasiado tarde. Los humanos nunca habían planeado hablar. Vinieron para hacer que el universo recordara. Cadronox Prime nunca había escuchado a su propia gente gritar así. Las torres de la ciudad, de vidrio, titanio y aleaciones de carbono forjadas durante siglos de paz estéril, ahora gemían bajo el peso del terror sónico. Las sirenas de emergencia sonaban por toda la capital, pero eran ahogadas por algo más antiguo, algo peor. El inconfundible lamento de los civiles indefensos al darse cuenta de que su paraíso ya no estaba protegido. Durante siglos, el sindicato vendió la seguridad como una religión. A sus ciudadanos se les prometió orden, se les garantizó la paz. Construyeron su confianza en un gobierno estéril, armas limpias y guerras limpias. Siempre luchadas lejos, siempre fuera del planeta, siempre resueltas antes de que el ciclo mediático se enterara. Esto no era eso. Esto era algo antiguo, algo que habían olvidado, algo humano. Del cielo llovía fuego, no de misiles ni de cañones orbitales, sino de las placas del casco de las naves de desembarco que se abrían paso a través de la atmósfera. El Venganza no lideraba la invasión. Flotaba por encima como un centinela, el ojo de la tormenta, observando cómo naves más pequeñas se desplegaban como alas, descendiendo en espiral hacia el suelo con una coordinación implacable y silenciosa. Sin declaraciones, sin reglas de enfrentamiento, solo guerra. El comandante Rey, que estaba al borde de la bahía de desembarco, su armadura de un negro mate, remendada en lugares donde el plasma la había marcado en viejas luchas que nadie recordaba excepto él. Miró hacia abajo a través del cristal reforzado, observando la capital crecer bajo ellos. Calles bordeadas de vías de monorraíl, transportes flotantes y torres cívicas en espiral. En momentos, sería escombros. Brenner se acercó, con el casco enganchado a un lado. Su rostro era duro pero pálido. «Están evacuando los niveles civiles», dijo. «¿Demasiado lento?», replicó Rake.
Les advertimos. Brenner asintió. ¿Sabes cómo llama el sindicato a este distrito? Preguntó, señalando hacia abajo. Rake levantó una ceja. El jardín. Sin fábricas, sin cuarteles, solo políticos y señores del comercio bebiendo vino biosintético y firmando sentencias de muerte con dedos esterilizados. Rake hizo crujir los nudillos. El lugar perfecto para empezar. Las primeras botas golpearon el suelo como un trueno. A diferencia de los ejércitos estériles y simétricos del sindicato, los soldados nacidos en la tierra golpeaban como animales. Su armadura era pesada, tosca, marcada por placas de combate recicladas. Sus rifles no emitían pulsos elegantes. Rugían, escupiendo proyectiles metálicos sobrecargados con ráfagas magnéticas. Nada en ellos era limpio. Porque la tierra no había sobrevivido limpiamente, no creían en lo no letal. Creían en las lecciones. Un escuadrón de guardias del sindicato formó un perímetro en la plaza oeste. Armadura azul, pulida, nueva. Ladraron órdenes en formación, levantaron sus rifles de pulso al unísono. Se habían entrenado para incursiones piratas, para protestas económicas, para una supresión silenciosa y rápida. Lo que cayó en sus líneas no fue un enemigo. Fue una fuerza. El sargento Cole fue el primero en entrar. No disparó a distancia. Aterrizó dentro de su formación a propósito. Antes de que los guardias pudieran recalibrar, Cole ya había hundido su hombro en el pecho del primer soldado, derribándolo. Su cuchilla salió en un instante. Acero viejo afilado hasta un borde casi molecular, cortó la armadura de composite como si fuera de seda. 3 soldados del sindicato murieron antes de poder gritar. Los otros intentaron retirarse. Mala jugada. Las tropas nacidas en la tierra no perseguían. Cazaban. Y la plaza de la capital se tiñó de rojo. Dentro de la torre del gobierno, el alto guardián Lurex observaba cómo la transmisión se desintegraba. Uno por uno, los drones de vigilancia se apagaron. Los comandantes de campo guardaron silencio. La estática llenó el otrora tranquilo puente de mando. Deberíamos haber hablado con ellos, espetó Kiros, con pánico en la voz. Lurex no respondió. No estaba mirando las pantallas. Estaba mirando un marco vacío en su escritorio. Una pintura, en realidad, una representación del Consejo Galáctico de pie sobre una tierra carbonizada, observándola como si fuera un experimento fallido. Siempre le había gustado esa pieza. Ahora no podía mirarla porque el experimento no estaba muerto. Había aprendido y estaba furioso. ¿Cómo dejamos que esto sucediera?, dijo Kiros, volviéndose hacia él. Estaban extintos. No, dijo Lurex lentamente. No estaban vigilados. Kiros parpadeó. Nos necesitaban, continuó Lurex, ya no hablando realmente con nadie. Vimos los fuegos, las hambrunas. Interceptamos sus últimas transmisiones, pero los etiquetamos como una amenaza para la estabilidad. Los descartamos, dijimos que eran incompatibles con el progreso galáctico. Y ahora, han regresado con un nuevo tipo de progreso, dijo Lurex. Kiros tragó saliva. ¿Qué tipo? El tipo que no perdona. De vuelta en las calles, la masacre continuaba. Los escuadrones humanos se desplegaron, no de forma descontrolada, sino con una precisión metódica. Evitaron los refugios civiles, ignoraron los edificios médicos, pasaron de largo los ascensores orbitales. Iban tras objetivos específicos. Aquellos que se sentaron en habitaciones seguras durante la muerte de la Tierra. Aquellos que desestimaron las antiguas señales de socorro con un lenguaje estéril. Asterisco sin intervención autorizada. Colapso interno. No vale la pena la asignación de recursos. Asterisco. Ahora esos mismos cobardes corrían por las calles, sus túnicas empapadas en sudor, intentando sobornar, rogar o gritar para conseguir un lugar en los transportes de escape. Nadie salió, porque el Venganza bloqueó todos los puertos, todas las plataformas de lanzamiento, todos los sistemas que una vez les garantizaron inmunidad. Hoy no habría inmunidad. A bordo del cuartel general en tierra, Rake abrió su línea de comunicación privada. Operación Yunque está activa, dijo. Brenner asintió. Fase 2.
Rake se volvió hacia la pantalla. Un dignatario del sindicato, jadeando, sucio, desesperado, estaba siendo arrastrado a una habitación lateral por dos oficiales nacidos en la Tierra. Su etiqueta de identidad parpadeaba en rojo. Autorización de clase 1. Parte culpable. Hora de los juicios, dijo Rake. Esperarán tribunales, murmuró Brenner. Rake esbozó una leve sonrisa. Tendrán uno. Los juicios no se parecían en nada a las elegantes audiencias del sindicato. No había túnicas, ni público, ni paneles de debate. Solo una habitación, una mesa, un comandante humano y una tableta de datos con una lista de todas las transmisiones de denegación interceptadas de los últimos días de la Tierra. A cada dignatario, diplomático, tecnócrata, ministro del sindicato se le daban exactamente 2 minutos para explicarse. Ninguno lo logró. Una intentó llorar. Rake la miró con ojos fríos. ¿Crees que tus lágrimas valen más que las que enterramos en el polvo de Marte? Fue escoltada fuera por la puerta lateral. La sentencia era siempre la misma. Sin apelación, sin negociación. Solo una bala. Uno por uno, los arquitectos del abandono de la Tierra fueron reducidos a cuerpos en una pila creciente. Y la galaxia aprendió algo que había olvidado. La humanidad no necesitaba perdón. Necesitaba un cierre. En toda la ciudad, la resistencia se endureció. Algunas células de defensa del sindicato lograron reagruparse. No eran cobardes. Eran profesionales. Unidades de élite entrenadas en defensa planetaria. Blindados con prototipos de escudos. Lograron mantener 2 sectores de la ciudad, inmovilizando a las unidades humanas en callejones estrechos y calzadas rotas. Entonces Rake envió a los lobos. No eran una unidad formal. No llevaban insignias. No marchaban. Acechaban. Cada uno era un exagente de operaciones encubiertas, asesinos fallidos, saboteadores, sujetos de prueba de los últimos programas de guerra oscura de la Tierra. No hablaban mucho. No pedían órdenes. Fueron lanzados desde la órbita a velocidad hipersónica y aterrizaron tan rápido que sus huesos crujieron. No llevaban armadura, solo trajes de piel adaptables y amortiguadores ópticos. En 15 minutos, la resistencia estaba muerta. No derrotada. Muerta. Sin disparos, sin gritos, solo nada. Y cuando el comando del sindicato intentó pedir refuerzos a las flotas exteriores, no llegó nada porque el Venganza había bloqueado el sector. Y cada nave de la flota exterior que siquiera miró hacia Cadronox se encontró atrapada en zonas muertas gravitacionales y bucles de retransmisión hackeados que volvían sus motores hacia adentro. Al final, las flotas exteriores dejaron de intentarlo porque incluso ellos se dieron cuenta de que la humanidad se había convertido en el monstruo del que todos tenían miedo. Al final del segundo día, los cielos se despejaron, no por el humo, sino por la falta de resistencia. Cada torre principal del sindicato estaba demolida u ocupada. El Venganza flotaba sobre todo como un rey buitre. El comandante Rake estaba en el balcón de la antigua oficina del Alto Guardián. Miró una ciudad reducida a estelas de humo y siluetas bordeadas de llamas. Brenner estaba a su lado, con el casco en la mano. ¿Crees que es suficiente?, preguntó. No, dijo Rake en voz baja. Pero es un comienzo. Observaron a un grupo de oficiales capturados siendo conducidos a través del patio. Sin cadenas, solo miedo. Del tipo que no se podía limpiar con tratados o créditos. Nos llamarán terroristas, dijo Brenner. Ya lo hicieron, replicó Rake. Cuando pedimos comida, cuando suplicamos ayuda, cuando nuestros hijos se morían de hambre y ellos enviaron encuestas en lugar de medicinas. Respiró hondo. Nos llamaron salvajes. Ahora verán lo que eso significa de verdad. La flota humana no se demoró. Tomaron lo necesario. Datos, registros de guerra, códigos de acceso. Dejaron los cuerpos. Dejaron las advertencias. Y cuando volvieron a la órbita, transmitieron un único mensaje a la red galáctica. Sin encriptación, sin subtextos ingeniosos, solo una frase. La Tierra vive. Recuérdenlo. Luego se fueron. No porque no pudieran tomar más, sino porque querían que el resto de la galaxia se preguntara si ellos serían los siguientes.
La galaxia no durmió después de Cadronox. Las imágenes se transmitieron por la mitad de los sectores colonizados antes de que el sindicato pudiera suprimirlas. Grabaciones filtradas de drones de noticias destrozados mostraban a humanos con armadura asaltando torres, arrastrando a senadores por calles en llamas, celebrando juicios simulados y dictando sentencias de muerte sin pausa. Ninguna edición podía suavizarlo. Ninguna declaración diplomática podía explicarlo. Los nacidos en la Tierra no solo habían regresado. Habían arrancado la máscara de la civilización perfecta del sindicato y habían obligado a la galaxia a mirarse en su propio reflejo. Y lo peor de todo, algunos comenzaron a estar de acuerdo. En los sistemas de la franja exterior, los murmullos se extendieron como la pólvora. Palabras que antes te llevaban a la cárcel ahora se susurraban en búnkeres, se transmitían desde repetidores hackeados, se garabateaban en las paredes de los callejones. La Tierra tenía razón. El sindicato los vio morir. ¿Y si nosotros somos los siguientes? Los marginados de la galaxia. Los que habían pasado décadas extrayendo minerales de lunas muertas por migajas. Los que vivían bajo imponentes bloques de ciudades mientras las especies de élite flotaban en palacios de gravedad cero. Vieron a los humanos no como monstruos, sino como la prueba de que la venganza todavía era posible. El sindicato los llamó terroristas, pero las calles comenzaron a llamarlos de otra manera. Los que regresan. En Beltar 3, un mundo pantanoso gobernado por intereses de gremios corporativos, la casta gobernante convocó un consejo de emergencia. Aún no habían sido atacados, pero sus redes de seguridad habían captado conversaciones encriptadas de los barrios bajos, se hablaba de células durmientes, simpatizantes de los nacidos en la Tierra, incluso de arsenales ocultos guardados durante las guerras de gremios décadas atrás. ¿Y si vienen aquí después? Preguntó uno de los ministros, temblando bajo capas de seda. No malgastarán su potencia de fuego en una colonia comercial, se burló otro. No quemaron Cadronox por beneficio, replicó el primer ministro. Lo quemaron por la memoria. Un silencio cayó sobre la cámara. Y fue entonces cuando la transmisión fue hackeada. En cada pantalla, altavoz e interfaz de la sala, una sola frase comenzó a repetirse en docenas de dialectos. La Tierra recuerda. La Tierra recuerda. La Tierra recuerda. El consejo se disolvió en pánico. Esa noche, alguien pintó una huella de mano humana en las paredes de la torre central. Rojo oscuro, espeso, húmedo. La seguridad confirmó que no era pintura. De vuelta a bordo del Venganza, el comandante Reik estaba sentado en la penumbra de la cámara táctica, con un mapa de la galaxia extendiéndose ante él en la pantalla holográfica. Docenas de marcadores rojos parpadeaban como heridas infectadas. Territorios del sindicato, sectores donde la humanidad había sido puesta en la lista negra, se le había negado ayuda, había sido exiliada. Bebió de una petaca de metal. No era licor sintético. Whisky de verdad, destilado en la estación Marte 3. Áspero y mordaz, como el hogar. Brenner entró en silencio, dejando una tableta de datos sobre la mesa. Más desertores, dijo. Reik levantó una ceja. ¿De quién? Rebeldes de Helios. Clanes de carroñeros del Cinturón de Cenizas y uno de los antiguos cultos de Regulus. Ofrecen naves, tropas, información. Reik lo estudió por un largo momento. ¿Por qué? Brenner vaciló. Porque hicimos lo que ellos no pudieron. Reik se reclinó. ¿Crees que esto se convertirá en una guerra? Ya lo es, dijo Brenner en voz baja. Nosotros solo encendimos la mecha. Reik tomó otro sorbo. Y cuando se consuma, o el sindicato arde con ella, o lo hacemos nosotros, terminó Reik. El alto consejo del sindicato se reunió por primera vez en más de una década. En lo profundo del corazón de la estación Zaratan, una ciudadela flotando dentro del halo de una enana blanca, los líderes restantes se reunieron bajo un protocolo de emergencia total. Escoltas armados, transmisiones bloqueadas, no se permitían grabaciones. Discutieron durante horas. Algunos exigían diplomacia, una disculpa, incluso reparaciones. Otros aullaban pidiendo una escalada, el despliegue de la flota, el exterminio total de cada nave humana en las estrellas. Son una plaga, siseó el ministro Valerín.
Una especie construida sobre la venganza. Si no los aplastamos ahora, nunca lo haremos. Pero no todos estaban de acuerdo. El ministro Trex, un estratega reptiliano que había supervisado 4 estabilizaciones de sector, se levantó lentamente y desenrolló una andrajosa bandera de datos. Mostraba las últimas llamadas de socorro de la Tierra, imágenes, audio, las señales desesperadas y moribundas que la humanidad había enviado al vacío mientras ardía. Esto es lo que enviaron, dijo. Y esto es lo que ignoramos. Miró a la sala, su voz grave. Nos dijimos a nosotros mismos que eran salvajes y luego actuamos como dioses. La sala se quedó en silencio. Entonces Valerín espetó, ¿justificarías la masacre de Cadronox? Intentaría evitar la siguiente, gruñó Trex. Pero nadie en esa sala tenía una solución porque ninguno de ellos entendía a los humanos. No realmente. Habían tratado a la Tierra como un lastre. Ahora la Tierra se había convertido en un mito. En otros lugares, el mito se extendía. En las lunas de Sillán, los niños de la calle llevaban emblemas improvisados de los nacidos en la Tierra, huellas de manos irregulares en las placas de pecho. En las naves piratas, viejas canciones de guerra terranas, antes consideradas transmisiones prohibidas, sonaban por los intercomunicadores antes de las incursiones. Asterisco ceniza al cielo, marcha de los olvidados, el acero se alzará. Un movimiento estaba creciendo, uno no controlado por Reik ni siquiera por la humanidad misma. Era contagioso. La gente ya no solo quería venganza, quería justicia. Y la Tierra había demostrado que se podía conseguir sin permiso. Dentro de una cámara oculta en las profundidades del Venganza, una figura estaba sentada sola. No era Reik, no era Brenner. Su nombre era Ren. Humana. De unos 35 años. Mejorada cibernéticamente, pero de forma tosca. Los ojos le temblaban con retraso neuronal, la voz afinada por cirugía, no por lujo. No era una soldado. Era algo peor, una estratega. Estudiaba las debilidades planetarias como los artistas estudian un lienzo. Había diseñado el arma del ataúd que devoró al crucero de Cadronox. Había construido virus que podían pudrir la arquitectura digital en segundos. Y ahora estaba viendo una serie de noticias galácticas que llegaban a su estación. No parpadeó. No sonrió. Simplemente susurró, está funcionando. Luego abrió un nuevo archivo. Lista de objetivos, fase 2. 15 nombres, 15 sistemas, no objetivos militares. Traidores históricos, archiveros, magnates de los medios, arquitectos culturales que dieron forma a la narrativa del sindicato contra la Tierra durante su caída. Ren no creía en la guerra. Creía en el borrado. Y acababa de empezar. Mientras tanto, en el mundo agrícola de Pulmer, una pequeña comunidad agrícola se acurrucaba alrededor de un equipo de comunicaciones robado. No eran rebeldes. Ni siquiera eran luchadores, solo humanos. Colonos de tercera generación, técnicamente ciudadanos del sindicato, que habían tenido que ocultar su linaje para evitar sanciones, restricciones de reproducción y vigilancia. Ahora veían las imágenes de Cadronox con los ojos muy abiertos y húmedos, no con horror, sino con asombro. Un anciano susurró, han vuelto. Su nieta asintió, apretando sus pequeños puños. No solo han vuelto, dijo. Están ganando. En el espacio corporativo del sindicato, el miedo se convirtió en política. Los humanos, incluso los mestizos, incluso los sospechosos de simpatizar, fueron detenidos, interrogados, exiliados. Las embajadas cerraron. Las rutas comerciales se restringieron. Las colonias purgaron las bases de datos de la historia humana, borrándola como una enfermedad. Pero era demasiado tarde. Porque la sombra de ese acorazado, la que se cernió sobre Cadronox, la que no disparó ni un solo arma y aún así silenció un imperio, nunca se había ido del todo. Vivía en cada susurro, en cada latido omitido cuando un escáner de largo alcance parpadeaba, en cada rumor de naves negras en la oscuridad. Y en la negrura de más allá, el Venganza flotaba. No como una nave, sino como una maldición. Su próximo destino era desconocido, pero llevaba una carga que nadie podía cuantificar. Memoria. Y la memoria real,
Es más pesada que cualquier bomba. Las secuelas de Cadronox no se midieron en cuerpos. Se midieron en silencios, en reuniones nunca celebradas, planes nunca completados, sistemas nunca reiniciados. Planeta tras planeta, ajustaron horarios, reestructuraron políticas, todo bajo una premisa silenciosa y temerosa que nadie se atrevía a decir en voz alta: podríamos ser los siguientes. El núcleo galáctico convulsionó, no por la guerra, sino por la paranoia. El comercio se ralentizó. Las redes de vigilancia se pusieron al rojo vivo. Se destinaron recursos a la defensa, a búnkeres ocultos y escudos orbitales que nadie había probado en décadas. Incluso los planetas exteriores comenzaron a construir armas de nuevo, armas de verdad, cinéticas, brutales, ilegales. La ilusión de estabilidad del sindicato se fracturó, no porque la Tierra hubiera regresado, sino porque la Tierra había demostrado la mentira que era. Dentro del santuario interior del Venganza, el comandante Reik estaba sentado solo. El mapa de guerra flotaba silenciosamente sobre la mesa vacía. Líneas limpias, objetivos rojos brillantes, movimientos a través de los sectores fronterizos. Cada semana, su influencia se extendía más. Puestos de avanzada juraban lealtad. Flotas se disolvían por miedo o admiración. Debería haber sentido como una victoria. Pero no lo era. No hoy, porque horas antes, había recibido una transmisión de datos del sector 9K, un cinturón minero que una vez perteneció a la Tierra antes del colapso. Una nueva célula nacida en la Tierra, una no bajo su mando, había ejecutado a 75 civiles en una plaza pública. Ciudadanos del sindicato, desarmados. El mensaje que transmitieron después fue peor que el acto. Asterisco: no queremos disculpas. Queremos equilibrio. 75 muertos por 75 años de silencio. Asterisco. Reik apretó la mandíbula. Esto no era guerra. Era podredumbre. Llamó a Brenner. Brenner llegó momentos después, todavía con su equipo de combate, el rifle colgado bajo, el visor agrietado por una escaramuza en la estación Helios. Dejó la tableta de datos sobre la mesa, respirando pesadamente. «¿Viste las imágenes?», dijo. Reik asintió. No fue autorizado. Actuaron por su cuenta. Brenner se sentó, exhalando con fuerza. Ren dijo que pasaría. Sí, respondió Reik, frotándose los ojos. Pero no tan pronto. Eran nacidos en la Tierra, sí, pero no soldados, no entrenados, solo gente rota con poder, a la que finalmente se le permitió devolver el golpe. Y el poder sin control muta. Se hacen llamar los reclamadores de ceniza, dijo Brenner con amargura. Dicen que están llevando la lucha a la cultura que nos borró. Reik no habló por un largo momento, luego, suavemente. ¿Crees que se equivocan? Brenner levantó la vista. Su rostro no estaba enfadado. Estaba cansado. Creo que no son tú. En el submundo galáctico, Ren observaba cómo la situación se deshacía desde una fría silla de observación enterrada bajo la bóveda de datos principal del Venganza. Su mente ya estaba 10 movimientos por delante. Mientras los demás discutían sobre estrategia e imagen, ella clasificaba nodos, señales, conversaciones de reclutamiento, fracturas internas que se formaban entre las unidades nacidas en la Tierra. Los reclamadores no estaban solos. Habían surgido dos grupos disidentes más. El Pacto de Piedra Roja, que operaba en sigilo, apuntando a archivos científicos y bóvedas culturales, no para destruirlos, sino para corromperlos. No solo estaban matando. Estaban reescribiendo el pasado, insertando registros falsos, deformando las líneas de tiempo para que las generaciones futuras creyeran que la Tierra había sido traicionada 1000 veces más de lo que realmente fue. Y los Dentadores de Hierro, un brutal grupo paramilitar compuesto por experimentos fallidos de clonación humana. No querían retribución. Querían la erradicación. Una limpieza total del espacio del sindicato para hacer sitio a linajes puros descendientes de la Tierra. Ren no los delató. Observaba, porque una parte de ella quería ver a dónde conducía todo. Mientras tanto, en los mundos del núcleo del sindicato, las represiones se aceleraron. Los simpatizantes de los nacidos en la Tierra fueron ejecutados sin juicio.
Colonias enteras de descendientes de humanos fueron liquidadas. Activos congelados. Tecnología confiscada. Residentes desaparecidos. El nuevo protocolo del Consejo se llamaba Código Ceniza. Bajo este, cualquier mundo que albergara información u operativos nacidos en la Tierra podía ser despojado de su estatus de sindicato y evacuado por la fuerza. Ya no solo temían la invasión, temían el contagio. En la luna neutral de Ferros 4, se llevó a cabo una reunión secreta. 12 especies. Sin banderas, sin traductores, solo un objetivo común: contener a la Tierra. El alto guardián Valerín presidía el consejo. Su voz era cortante, fría. Les permitimos enseñar a las estrellas a sangrar, dijo. Ahora quieren reescribir las mismas leyes de la paz. No los detendremos con amabilidad. Representantes de la Orden Miriana, los gremios de Barnach, incluso las hordas antisindicato de Marat, asintieron en sombrío silencio. Esto ya no se trataba de lealtad al sindicato. Se trataba de supervivencia. Comenzaron a redactar una operación conjunta, la Operación Luz Final. Implicaría el uso de tecnología prohibida, armamento a nivel planetario proscrito después de los acuerdos de Arcadia. El objetivo era simple: encontrar el Venganza, destruirlo, borrar cada nombre asociado a la Tierra. Pero la Tierra no se quedaría quieta. Porque lejos de los sectores del núcleo, en un sistema moribundo llamado Sol Vega, los humanos habían comenzado a construir algo nuevo. No un arma, no una flota, una nación. Una ciudad forjada en los huesos de un cinturón de asteroides. Parte astillero, parte fortaleza, parte monumento. El bastión remanente. No ondeaba ninguna bandera, no respondía a ninguna ley planetaria. Pero su mensaje era claro. Somos la Tierra. Todavía estamos aquí y no lo lamentamos. Llegaban refugiados a diario, algunos humanos, otros no. Pilotos, ingenieros, culturas perdidas aplastadas bajo el talón del sindicato durante décadas. Y bajo el bastión, un ejército crecía. Pero no estaba unido. Porque en las cubiertas inferiores, en pasillos llenos de humo y salas de conferencias saqueadas, las discusiones arreciaban. Algunos querían la paz. La verdadera paz. Un hogar, una frontera, la oportunidad de construir en lugar de quemar. Otros querían fuego para limpiar la galaxia y asegurarse de que nadie olvidara jamás lo que la Tierra soportó. Y en las sombras, aún más profundas, había quienes ya no querían justicia. Querían el dominio. El comandante Reik visitó el bastión en silencio. Sin escolta, sin mostrar su rango, solo un hombre caminando entre su gente. Encontró a niños dibujando acorazados, torres en llamas. Encontró a poetas componiendo versos no de dolor, sino de conquista. Encontró las semillas de un futuro que no reconocía. Y cuando se paró frente a una estatua de acero de la primera IA nacida en la Tierra, la que activó los protocolos de guerra del Venganza, leyó la inscripción con ojos vacíos. Asterisco: la piedad es para aquellos que recuerdan cómo usarla. No habló durante horas. De vuelta a bordo del Venganza, Reik se sentó con Brenner en silencio. El mapa ante ellos parpadeaba con luces rojas. Nuevos objetivos, nuevas traiciones, nuevos fantasmas que perseguir. Pero el silencio entre ellos era más pesado. Finalmente, Brenner dijo: ¿hasta dónde llegaremos? Reik no respondió de inmediato. Luego: hasta que dejen de olvidarnos. Brenner exhaló, su voz baja. ¿Y si nosotros olvidamos quiénes somos? Reik lo miró, y por primera vez desde que comenzó esta guerra, no tuvo una respuesta. El bastión remanente flotaba silenciosamente a través del cementerio de asteroides que rodeaba Sol Vega, como un dios de acero durmiendo entre los huesos de planetas muertos. Desde fuera, parecía una fortaleza. Por dentro, era una tormenta. En el Salón de los Fundadores, la cámara central más grande en las entrañas del bastión, las voces tronaban, los puños golpeaban mesas de acero y el Consejo de Guerra se fragmentaba en tiempo real. No salimos arrastrándonos de la extinción solo para sentarnos a jugar al diplomático, gritó el teniente Zarak, su voz resonando en la cámara. Vinimos a terminar lo que ellos empezaron. ¿No hemos terminado nada?, ladró el mayor Horn, canoso, de barba gris,
con los ojos quemados por granadas aturdidoras orbitales y reemplazados por implantes tácticos. Cadronox fue un disparo de advertencia. Si seguimos quemando mundos, nos convertiremos en lo que dijeron que siempre fuimos. Eres demasiado blando, Horn, escupió Zarak. ¿Crees que la piedad construye imperios? Borraron la tierra de sus archivos. Quiero que su memoria sea borrada de las estrellas. Docenas de oficiales se gritaban unos a otros. Algunos vestían el negro de la tripulación original del Venganza. Otros eran nuevos, desertores de colonias fracturadas, jóvenes impulsados por la venganza, criados con historias de guerra y dolor. Todos llevaban la huella de la mano nacida en la tierra sobre sus corazones. Pero el significado de ese símbolo ya no era el mismo. En una esquina, sentada en silencio, Ren lo observaba todo. No hablaba, solo escuchaba. Y lo grababa todo. Porque esto ya no era un consejo de guerra. Era un polvorín. En otra parte del bastión, el comandante Reik estaba solo en la cámara de la memoria. Un pasillo estrecho construido en la columna vertebral de la nave. Las paredes estaban cubiertas de nombres grabados. Nombres reales. Hombres, mujeres, niños perdidos durante el colapso. Cada uno meticulosamente tallado a mano durante los últimos 7 años. El nombre de su padre estaba allí. También el de su hermano y el de su esposa. El dolor no se desvanecía. Nunca lo había hecho. Pero últimamente, había sido reemplazado por algo peor. Duda. No dudaba de la misión. El sindicato merecía caer. ¿Pero qué hay de todo lo que crecía a su alrededor? Batallones enteros se habían separado del mando para comenzar sus propias campañas. Naves de transporte civil estaban siendo requisadas sin supervisión. Incursiones de suministros contra planetas neutrales, ataques de drones no autorizados, transmisiones clandestinas exigiendo la rendición incondicional de sistemas que ni siquiera habían tomado partido. Y peor, las ejecuciones. Él no las ordenó. Nadie lo había hecho. Pero seguían ocurriendo. Llevadas a cabo en nombre de la Tierra por personas que se llamaban a sí mismas soldados, pero que luchaban como carniceros. De vuelta en el Venganza, Brenner irrumpió en los aposentos de Reik. Su rostro estaba pálido, los puños apretados alrededor de una pizarra de datos. «Tienes que ver esto», dijo, con la voz temblorosa. Reik escaneó el contenido, apretando la mandíbula. Una facción disidente recién formada, que se autodenominaba los Hijos de la Ceniza, se había atribuido la responsabilidad de detonar una bomba PEM sobre los campos celestes de Corallon, un antiguo archivo atmosférico que había flotado en los cielos del mundo natal de Corallon durante más de 700 años. No era un objetivo militar. Ni siquiera era político. Era cultura, historia, conocimiento, desaparecido en segundos. Reik dejó caer la pizarra de datos sobre la mesa como si estuviera infectada. Dijeron que el sindicato dejó que las bibliotecas de la Tierra ardieran, dijo Brenner. Así que ahora están equilibrando la balanza. Eso no fue una batalla, murmuró Reik. Eso fue venganza en piloto automático. Brenner lo miró fijamente. Entonces deténla. 2 horas después, Reik se paró ante toda la tripulación del Venganza en la bahía de guerra. Cientos de soldados, oficiales y comandantes nacidos en la tierra lo miraban desde las sombras del vientre de acero de la nave. Su voz era baja, mesurada, pero firme. No somos animales. Silencio. No nos levantamos de las cenizas para convertirnos en lo que la galaxia temía. Nos levantamos para recordarles lo que crearon, lo que dejaron atrás. Hizo una pausa, escaneando la sala. Pero ahora estamos en una línea y veo que algunos de ustedes están listos para cruzarla. Listos para dejar que el odio lidere. Nadie se movió. ¿Quieren sembrar el terror? Bien. ¿Quieren justicia? Estoy con ustedes. Pero lo haremos a la manera humana. La manera que dijeron que no podíamos. La manera que demuestra que somos más que las cenizas en las que nos dejaron. Un oficial más joven dio un paso al frente. Señor, con todo respeto, a algunos de nosotros no nos importa cómo se nos recuerde. Nos importa asegurarnos de que nunca lo olviden. Un murmullo recorrió la bahía. La mandíbula de Reik se tensó. Si quemas demasiada galaxia,
no queda nada que gobernar. Nadie que te tema. Solo odio. Se dio la vuelta y bajó de la plataforma. La sala no aplaudió. Tampoco se rebeló. Simplemente hirvió a fuego lento. Y Rake supo que no había extinguido el fuego. Solo lo había ralentizado. Mientras tanto, a través de las estrellas, la represalia del sindicato llegó rápidamente. La operación Luz Final había comenzado. Empezó con la emboscada en el borde de Helix. 3 naves de exploración nacidas en la Tierra no registradas, atrapadas en un pozo de gravedad y desintegradas por minas cuánticas. Luego vino el bombardeo de Delta Saros, una colonia alineada con los humanos que albergaba desertores. El sindicato lanzó un arma de negación planetaria. No explotó. Simplemente apagó todos los sistemas eléctricos en un radio de 6.000 millas. La población se congeló, se asfixió, murió de hambre. Luego vino la propaganda. Los noticieros rebautizaron a los nacidos en la Tierra como asesinos de planetas. Imágenes antiguas de las guerras humanas fueron recicladas y mezcladas con voces en off fabricadas. La Tierra bombardeando sus propias ciudades. La Tierra destruyendo su propia luna. La Tierra desatando plagas biológicas. Todo falso, pero creíble. Porque la verdad no importaba. El miedo sí. En las colonias fronterizas, los agentes nacidos en la Tierra eran cazados como perros salvajes. Algunos suplicaban a Rake que tomara represalias, que bombardeara los mundos centrales del sindicato, que quemara sus hogares como la Tierra había sido quemada. Pero Rake se negó. Así que los grupos disidentes lo hicieron de todos modos. Secuestraron una vieja nave colonial del sindicato, la llenaron de residuos nucleares y la estrellaron contra el primado de Alin, la joya de la corona de la arquitectura del sindicato. 3 millones de muertos. Un mensaje grabado en los restos, por los 1.000 millones de almas que visteis morir. Rake no lo ordenó, pero ahora la galaxia creía que sí. El venganza se convirtió en un símbolo de algo más grande de lo que cualquier comandante podía controlar. Para los puristas nacidos en la Tierra, era la justicia encarnada. Para los leales al sindicato, era el terror con alas. Para los rotos, los desesperados, los olvidados, era la esperanza. Pero para Rake, comenzaba a sentirse como una tumba. Ren se le acercó en la sala de observación. Sus ojos estaban tranquilos, casi curiosos. «Pareces cansado», dijo. «Me siento enterrado. ¿Todavía crees que podemos dirigir esto?» «Tengo que hacerlo», respondió Rake. «Si perdemos el control». Ren inclinó la cabeza. «Ya lo hemos perdido». Le entregó una nueva pizarra. No era un plan de batalla. Era una lista de nombres. Comandantes, operativos, agentes nacidos en la Tierra. Cada uno de ellos había comenzado a actuar de forma independiente. Algunos con motivos puros, otros no. Dentro de un mes, dijo, empezarán a luchar entre ellos. Rake miró la lista y supo que era verdad. La guerra por la venganza de la Tierra estaba terminando. La guerra por su alma estaba a punto de comenzar. El primer disparo no lo hizo el sindicato. Vino de un rifle nacido en la Tierra. Una muerte limpia, silenciosa, eficiente. Un oficial nacido en la Tierra ejecutado por otro. Y así, la guerra dentro de la guerra comenzó. La llamaron la fractura. Al principio, nadie usaba la palabra. Demasiado peligrosa, demasiado real. Pero se podía sentir. En la forma en que los escuadrones dejaban de compartir códigos. En la forma en que las patrullas invadían accidentalmente los territorios de otros. En la forma en que los oficiales superiores desaparecían en la noche y nadie hacía preguntas. Rake lo vio venir. Pero ni siquiera él había esperado lo rápido que se extenderían las grietas. El bastión remanente, una vez un santuario, se volvió paranoico de la noche a la mañana. Las puertas requerían doble autenticación. Los corredores de acceso se cerraron. Los comedores se segregaron, no por raza, no por rango, sino por creencias. Por un lado, estaban los leales a la doctrina de mando de Rake. Represalias disciplinadas, ataques selectivos, orden antes que caos. Por el otro, los seguidores de Zarak. Más jóvenes, más ruidosos,
fanáticos militantes que creían en una venganza pura e incontrolada. Ya no querían justicia. Querían romper la galaxia. Esperamos demasiado, dijo Zarak a sus crecientes seguidores en las entrañas del bastión. Su rostro estaba encendido de convicción. Su armadura corporal era personalizada, recubierta con placas de hueso recuperadas y los nombres pintados con aerosol de cada mundo del sindicato que había ignorado las llamadas de socorro de la Tierra. Nos vieron sufrir. Se rieron mientras moríamos de hambre en nuestras propias tumbas. Rake quiere moderación. Escupió en el suelo. La moderación es lo que mató a la Tierra. Un rugido de acuerdo llenó la sala. En sus aposentos privados, Rake escuchaba la transmisión de Zarak en una pizarra de datos agrietada. El mensaje había sido interceptado 2 horas antes por el equipo de inteligencia de Brenner, pero ya se había extendido por 3 flotas nacidas en la Tierra antes de que pudieran bloquearlo. Brenner estaba de pie cerca del mamparo, con los brazos cruzados. Ahora se hacen llamar los nacidos de la ceniza, dijo. Rake cerró los ojos. Sabía que Zarak se saldría de control. No pensé que se llevaría a la mitad de la maldita flota con él. Más de la mitad, dijo Brenner. Tiene el apoyo de 8 unidades de avanzada, 3 nodos de inteligencia, e incluso Ren ha desaparecido. La vieron por última vez reuniéndose con sus lugartenientes. Rake levantó la vista bruscamente. ¿Ren? Brenner no se inmutó. Nunca ha sido leal, comandante. Solo útil. El silencio de Rake lo dijo todo. Ren ya no estaba en el bastión. Se había escabullido 3 días antes a bordo de una nave fantasma negra. Sin registro, sin rastro de motor, sin firma de identificación. Desapareció en las antiguas rutas orbitales de los archivos del sindicato, donde armas olvidadas y secretos más oscuros dormían bajo estrellas silenciosas. Y no se había ido sola. Con ella iban 2 operativos conocidos solo por sus distintivos, Silk y Meyer. Ambos extácticos aumentados con IA del fallido proyecto Línea Omega. Cada uno de ellos era capaz de escribir códigos de aniquilación que podían hacer caer la órbita de un planeta en 3 minutos. Ren no quería matar planetas. Quería reescribir la verdad. Estaba construyendo algo mucho peor que bombas. Estaba construyendo narrativas. A través de los sistemas fronterizos, las transmisiones de los nacidos en la Tierra comenzaron a contradecirse. Algunas advertían de nuevos objetivos. Otras los retractaban. Algunas llamaban a la unidad. Otras declaraban a Rake un cobarde y un traidor. Para los civiles y simpatizantes, los nacidos en la Tierra se volvieron imposibles de seguir. Para los enemigos, se volvieron predecibles. Y el sindicato comenzó a aprovecharse. En una maniobra sorpresa, el sindicato desplegó la flota de ataque Vale, 6 acorazados y una docena de destructores, directamente a través de las zonas neutrales. Sin advertencia, sin declaraciones. Su objetivo, no Rake, sino Zarak. El sindicato se dio cuenta de algo crucial. No necesitaban vencer a los nacidos en la Tierra. Solo necesitaban dejar que se vencieran entre ellos. Zarak aceptó la lucha. Transmitió la aproximación de la flota por todos los canales abiertos, desafiándolos a entrar en combate. Que vengan, dijo a su Estado Mayor, con los ojos encendidos. Que sean testigos de una verdadera respuesta de los nacidos en la Tierra. Lo que siguió fue el caos. Las naves de Zarak no mantuvieron la formación. No combatieron tácticamente. Cargaron. 5 destructores destruidos en la primera hora. 3 corbetas nacidas en la Tierra perdidas. Cientos de soldados nacidos en la Tierra caídos. Pero Zarak lo llamó una victoria porque el sindicato se había retirado, aunque fuera para reagruparse. Aunque fuera solo para dejar que los nacidos en la Tierra se desangraran. Rake observó los informes de batalla en silencio. Brenner caminaba de un lado a otro detrás de él. Esto es una locura, murmuró Brenner. Zarak está tratando la guerra como una cruzada personal. Estamos perdiendo gente, recursos, credibilidad. Y se está haciendo más fuerte, añadió Rake en voz baja. Cada mártir que pierde se convierte en otra razón para que otros se unan a él. Entonces lo matamos, dijo Brenner rotundamente.
Acabemos con esto antes de que convierta la causa de la Tierra en un culto suicida. Reik no dijo nada porque el pensamiento ya se le había ocurrido. Pero Serac no era el único problema. De vuelta en el bastión, una nueva facción había surgido silenciosamente. Más pequeña, más letal. No marchaban. No hablaban. Asesinaban. 3 oficiales de nivel medio nacidos en la Tierra, leales a Reik, encontrados muertos en 48 horas. Uno ahogado en una cámara de gravedad. Otro asfixiado dentro de un exotraje hackeado. El tercero nunca fue encontrado, solo un rastro de sangre que terminaba en una esclusa de aire abierta. La facción no se identificó, pero su firma era clara. Un círculo rojo tallado en las paredes cerca de cada lugar del crimen. Un eclipse, el lado oscuro del renacimiento de la Tierra. Reik finalmente convocó una reunión. Un último intento de mantener el centro. Convocó a todos los oficiales superiores nacidos en la Tierra que aún eran leales. 54 comandantes de 3 sectores. Se reunieron dentro del santuario de guerra del Venganza. El buque de guerra original, todavía marcado por la batalla, todavía temido por la galaxia. Reik estaba solo al frente. No voy a dar un discurso, dijo. Entonces más te vale darnos una razón para quedarnos, gruñó un oficial. Reik asintió. Sé que algunos de ustedes piensan que he fallado. Quizás lo he hecho. Dejé que Serac creciera sin control. Dejé que Ren se escapara. Quería la unidad con tanta fuerza que no vi las fracturas debajo de ella. Silencio. Silencio. Pero les digo ahora, si no detenemos esto nosotros mismos, entonces el sindicato no necesitará destruirnos. Lo haremos por ellos. Murmullos. Duda. Algunos asentimientos. ¿Y qué hacemos?, preguntó otro. ¿Cazar a los nuestros? Los ojos de Reik se endurecieron. Si están matando civiles, desestabilizando colonias, convirtiendo esto en una guerra santa, asintió lentamente. Entonces sí, cazamos a los nuestros. Esa noche, 2 planes comenzaron a desarrollarse simultáneamente. Reik inició la Operación Hilo Negro, una misión de ataque profundo contra el nodo de mando de Serac en la nave renegada caminante de ceniza. 3 equipos de infiltración, sin apoyo orbital, sin advertencias. Mientras tanto, un mensaje secreto rebotó a través de las redes de los nacidos en la Tierra, codificado en antiguo Morse terrano. Asterisco, la cadena está oxidada. Rompe el ancla. Álzate libre. Asterisco era la llamada de Ren a todos los agentes durmientes que había activado. El golpe había comenzado. Y en el frío del espacio, mientras las estrellas ardían sin piedad, los últimos supervivientes de un mundo muerto se preparaban para enfrentarse. No como hermanos, sino como verdugos. No todas las guerras son contra enemigos. Algunas guerras son contra las personas que solían ser tu familia. El caminante de ceniza flotaba a través del espacio muerto, oculto en las sombras de los anillos de un antiguo gigante gaseoso, silencioso como un depredador al acecho. A bordo, Serac estaba de pie ante su mapa de guerra, con los ojos fijos en una proyección holográfica del Venganza. No sonreía. No se regodeaba. Pero dentro de su pecho, algo ardía, frío y justiciero. Se había convertido en lo que Reik tenía demasiado miedo de ser. Implacable. Quiero que se desplieguen todas las minas orbitales, dijo. Fijen los protocolos de puntería para disparar a cualquier nave que no transmita los protocolos de los nacidos de la ceniza. Un oficial subalterno vaciló. Comandante, incluso a naves nacidas en la Tierra. Serac se giró. Sus ojos lo dijeron todo. Especialmente a las naves nacidas en la Tierra. El oficial asintió y obedeció. A unos pocos sectores de distancia, 3 transportes sigilosos surcaban el vacío. Cascos oscuros, motores silenciados. La operación Hilo Negro estaba en marcha. Dentro de la nave líder, el comandante Reik estaba sentado en silencio, flanqueado por Brenner y Bosen, un ex desertor del sindicato ahora leal a la causa original del Venganza. Nadie hablaba. Estaban a menos de 1 hora de romper el perímetro del caminante de ceniza. Brenner finalmente rompió el silencio. ¿Todavía estás seguro de esto? Reik asintió. Si dejamos vivir a Serac,
La Tierra muere por segunda vez, y esta vez es por nuestras manos. ¿Crees que se rendirá? Reik apartó la mirada. No. De vuelta en el bastión, Ren observaba ambas operaciones desarrollarse simultáneamente. El asesinato de Zarak y la purga silenciosa de los leales restantes de Reik. Había iniciado el protocolo Eclipse, una limpieza total de datos de los archivos históricos de la Tierra, reemplazando los hechos con una mitología cuidadosamente seleccionada. En su versión del futuro, la Tierra no fue traicionada. Fue sacrificada, renacida a través del fuego, sin mancha de debilidad. Ya no creía en bandos, solo en el control. Mientras el equipo de Reik se acercaba al caminante de ceniza, se activó una alarma. Un barrido de sensores pasivo acaba de detectarnos. Siseó Brenner, activando las contramedidas. Reik maldijo. Demasiado cerca. Acelera. Entra ahora. El transporte se lanzó hacia adelante. Los sistemas de camuflaje fallaban mientras las minas de proximidad comenzaban a parpadear en rojo. Demasiado tarde. La primera oleada impactó. Un temblor desgarró el casco. Uno de los transportes se encendió en una silenciosa bola de fuego floreciente. El segundo se apagó. Solo quedaba el de Reik. Desplieguen las cápsulas de abordaje. Ladró. Dispararon como balas, estrellándose contra la parte inferior del caminante de ceniza. Dentro de los oscuros y estrechos pasillos, comenzó la guerra entre los nacidos en la Tierra. Zarak permaneció tranquilo mientras sonaban las alarmas. Infiltrados. Inevitable, dijo, poniéndose su exotraje personalizado, negro, marcado por cicatrices e inscrito con los nombres de las ciudades perdidas durante el colapso. Preparen a los sabuesos, dijo. Una pared se abrió, revelando a 6 soldados mejorados, nacidos en la Tierra leales a Zarak, alterados quirúrgicamente para una brutalidad en espacios cerrados. Sin palabras, solo cuchillas y silencio. Vinieron a detener una guerra, murmuró Zarak. Les mostraremos cómo es una guerra de verdad. Las botas de Reik golpearon el suelo de acero de la bahía de atraque del caminante de ceniza. El aire estaba viciado. Las luces ya parpadeaban. Los disparos resonaban en la distancia. Nacidos en la Tierra contra nacidos en la Tierra. Sin uniformes, sin reglas, solo sangre. En los niveles inferiores, Brenner lideraba un equipo de flanqueo, despejando habitaciones una por una. Reconocía rostros. Algunos eran hombres y mujeres con los que había entrenado, luchado, a los que había salvado en lunas muertas. Ahora les disparaba porque si no lo hacía, ellos le dispararían a él. ¿Dónde está Zarak? Gritó por las comunicaciones. Puente de mando. Nivel 12, respondió Bosen. Reik ya está en camino. Cuanto más se acercaba Reik al puente de mando de Zarak, peor se ponía. Cuerpos, armaduras humeantes, mamparos reventados. La nave gemía como si estuviera muriendo. No por las armas, sino por el peso de la traición. Reik pasó por encima de un soldado moribundo, su rostro joven. Demasiado joven, quizás 19. Solo queríamos que recordaran, susurró el chico. Reik se arrodilló, tomó su mano. Lo sé, dijo en voz baja. Yo recuerdo. El chico murió segundos después. Zarak estaba esperando. Cuando Reik entró en el puente de mando, las puertas se sellaron detrás de él. Zarak estaba de pie en el centro, solo. Sin sabuesos, sin guardias, solo él. Se giró lentamente, con los ojos iluminados por el brillo rojo de las advertencias de daños de su nave. Sabía que vendrías, dijo. Me obligaste a hacerlo, respondió Reik, con las armas aún bajas. No tenía que ser así. Zarak se rió. Siempre tuvo que ser así. ¿Crees que la galaxia te teme a ti? No. Me temen a mí. Temen a la llama. Respetan al que quema. No quiero un respeto construido sobre cadáveres. Entonces morirás olvidado. Zarak se abalanzó. La lucha no fue elegante. Fue brutal. Reik era mayor, más sabio, más lento. Zarak era más fuerte, salvaje, desquiciado. Se estrellaron contra las consolas de control. Los puños chocaban como truenos, las cuchillas destellaban, las armaduras se agrietaban.
Reik le clavó el codo en la garganta a Sarak. Sarak giró, abriéndole el hombro a Reik con un corte. La sangre golpeó el suelo. Ya no había palabras. Solo guerra. Finalmente, Reik encontró una apertura. No dudó. Clavó la cuchilla en el pecho de Sarak. El hombre más joven jadeó, cayó de rodillas. Levantó la vista, con los ojos apagándose. Nunca te seguirán ahora, susurró. No estoy aquí para que me sigan, dijo Reik. Dejó caer a Sarak. Y con eso, la guerra entre los nacidos en la tierra tuvo un vencedor. De vuelta en el bastión, Ren recibió la noticia. Sarak muerto. El caminante de ceniza expuesto al vacío. La mayoría de los nacidos de la ceniza derrotados o en retirada. No gritó. No entró en pánico. Simplemente sonrió. Porque Sarak había hecho lo que ella necesitaba. Había manchado a los nacidos en la tierra para siempre. Ahora, sin importar quién ganara, serían recordados no como víctimas, no como héroes, sino como algo más, algo temido. Y el miedo, había aprendido, era poder. Reik regresó al bastión, con las heridas cosidas, el mando reafirmado. Transmitió en vivo a todas las flotas nacidas en la tierra, su voz cansada, pero firme. Maté a Sarak, dijo sin rodeos. Era uno de los nuestros y traicionó todo lo que defendíamos. Sin aplausos, sin vítores, solo silencio. Y luego, lentamente, las órdenes se reanudaron. La coordinación de la flota regresó. Las unidades disidentes se retiraron. La unidad de los nacidos en la tierra, frágil, marcada, se mantuvo por ahora. Pero las cicatrices nunca desaparecerían. Reik se sentó solo en la sala de guerra esa noche, mirando la vieja bandera de la tierra colgada en la pared del fondo, descolorida, quemada en los bordes. Brenner entró en silencio. «Lo hiciste», dijo. Reik no apartó la vista. «¿Lo hice?» Brenner no dijo nada porque no había respuesta. Pasaron las semanas. El Venganza se adentró más en el espacio del sindicato, pero no como un conquistador. No como un verdugo, sino como una advertencia. No más guerra total. No más represalias ciegas. Ahora apuntaban solo a los arquitectos de la antigua traición, los responsables de las políticas, los silenciadores, los que vieron arder la tierra y se dieron la vuelta. La llamaron la lista final, y se acortaba cada día. La galaxia nunca volvió a dar la bienvenida a los nacidos en la tierra, pero tampoco los olvidó nunca más. Porque en algún lugar, en el frío de las estrellas, todavía había una sombra lo suficientemente grande como para silenciar civilizaciones enteras. No un dios, no un monstruo, solo un recuerdo tallado en acero, alimentado por la pérdida y liderado por un hombre que todavía caminaba con fantasmas.